Romanos capítulo 1, verso 16, en su porción A, dice la Escritura, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Le damos la más cordial bienvenida. Este es su programa Ecos del Evangelio, un programa que trata de historias que cambian y transforman las vidas de las personas con el poder de Dios. Esta tarde nos acompaña mi amada esposa Nidia, quien va a presentar su saludo. Nidia. Saludos a todos, a cada uno de los que se conecta en este tiempo junto con nosotros. Nos pueden encontrar en las redes sociales de Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, y también estamos junto con Luis, mi esposo, para traerles un episodio más de vidas reales, de vidas transformadas por el poder de Cristo. Y esta tarde, o este tiempo, le va a llevar a presentar mi esposo Luis. Gloria sea al Señor, amén. Sí, también tenemos el privilegio enorme de contar en esta tarde con nuestro amado pastor Javier Campaña, a quien le conocemos como Campañita. Ese es el nombre con el cual le conocemos, nuestro amado pastor. Bienvenido a este programa Ecos del Evangelio. Que Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que están en esta hora escuchando esta programación. Ya, que Dios le bendiga. Habla su hermano, Pastor Javier Campaña Morales, que por la misericordia de Dios hoy, en este día, un nuevo año, Dios da la oportunidad de expresarme unas cuantas palabras ante usted, que es un privilegio, porque le digo, porque el Evangelio es algo nuevo, algo que el ser humano necesita, porque el Evangelio es el que liberta, rompe cadenas, rompe ligaduras. El Evangelio, como usted escuchó expresarse, es el que cambia y transforma al ser humano y lo hace libre. Gloria a Dios. Mi pastor Campañita, cuéntanos un poco acerca de su vida. ¿Quién era el Javier Campaña en su adolescencia? ¿A qué edad usted salió de su casa para entrar a la institución? ¿O cómo fue su vida en su adolescencia? Bueno, viéndolo bien y leyendo la escritura, porque Dios abre el entendimiento para que el ser humano, se dé cuenta el fracaso, el problema, lo que está pasando con su vida desordenada. Entonces yo no comprendía nunca aquello, porque todavía el enemigo no se había aprovechado de mi vida, porque el enemigo lo que quiere es hurtar, matar y destruir, o sea, prácticamente dañar la vida del ser humano. Y bueno, a los 14 años yo estudiaba en el colegio Andrés Mateo, ahí en mi barrio, en la Capitán Nájera y Pedro Moncayo. Ese fue un barrio cuando Guayaquil era todavía pequeño. Eso le estoy conversando un pocotón de años. Y yo me iba a mi colegio, y en toda la esquina de Pío Montúfar y Capitán Nájera había un grupo de personas, hombres, porque antes solamente era hombre, ahora es hombre y mujer, ya, porque la maldad se ha multiplicado, hombre y mujer. Y aquellas personas me llamaron para que les compre 4 cigarrillos dorados, se llamaban dorados esos cigarrillos, ya, y fui a comprar a la tienda. Y bueno, y ahí prepararon la marihuana, me hicieron tener el papelillo, porque así se le llamaba, papelillo, en la mano mía, y comenzaron a poner la marihuana. Y el que puso la marihuana, le pegó un salivato, o sea, prácticamente lo preparó. Y me dice: toma, Gil, prende para que te avispe, toma. Entonces yo no fumo, le digo, porque era muchacho, 14 años, pero de todas maneras, la exigencia, porque así es Satanás. Satanás presenta la maldad, la iniquidad, y el hombre no se da cuenta que es Satanás, porque nadie sabe que es Satanás, porque la gente cree en Dios, pero no cree en Satanás. Así como hay Dios, hay también demonios, hay un ser que fue expulsado del cielo acá para que destruya a la humanidad. Entonces yo fumé,
ese día me comencé a fumar, a fumar, a fumar. Me terminé ese cigarrillo de marihuana. Una pregunta, Pastor Javier, cuando se siente, toma el cigarrillo y lo fuma, ¿sintió la obligación, la presión de que el hombre que estaba ahí? ¿O también hubo algo de curiosidad? ¿Qué es lo que pasa en los adolescentes en este tiempo? Hay muchos adolescentes que dicen, bueno, sentí curiosidad, u otro dice, sentí que obligado y no tuve escapatoria. ¿Qué mismo realmente es lo que se siente como adolescente en una etapa de 14 años? La verdad es que fue una obligación, como obligación, porque uno en antes muchacho era respetuoso, respetaba a la persona mayor. Y bueno, digamos así que fue por respeto a aquellas personas. Y me fumé ese cigarrillo y yo pensaba que me iba a hacer mal, me iba a hacer el cujucujo. Nada, no me hizo nada, me lo fumé y me quedé ya esa noche, me quedé la otra noche, llegaba con hambre a mi casa a raspar la olla de cocolón y mi mamá dice, ¿qué le pasa a mi hijo que viene con hambre a raspar la olla de cocolón? Pero ese día, un día, me fue siguiendo para ver qué es lo que yo hacía después de que yo salía de mi casa y se dio cuenta que en vez de irme a mi colegio, me quedaba ahí en esa esquina fumando droga, marihuana, porque en ese entonces era la marihuana nomás, era marihuana, no es como ahora que hay tanta porquería que está destruyendo a los seres humanos, a los jóvenes, está destruyendo a las mujeres, a todo el mundo, porque esa es la misión satánica. Y eso es lo que pasó conmigo. Yo era un muchacho sano que estaba seleccionado para irme a competir a Perú en natación, porque era un buen nadador, era yo. Y bueno, y el diablo, como dice la Escritura, vino a hurtar, a matar y destruir. Pero Jesucristo dijo, yo he venido a dar vida y vida en la abundancia. En algún momento de la adolescencia, en el momento de ese crecimiento, de esa etapa, siempre hay un familiar y de hecho los padres mismos dicen, no deben de hacer esto, lo de aquí, lo de allá, y entre eso, alejarse de las drogas. ¿Algún momento hubo sí ese consejo? Bueno, ese consejo no solamente era de mi familia, sino de todos los que me conocían como un muchacho tranquilo y de repente me vieron ese desorden y había consejos por donde quiera pero usted sabe que ahora sabemos nosotros, los que conocemos la palabra de Dios, conocemos que esto humanamente usted le habla al joven, a la criatura, y como dice nuestra hermana pastora, hay una inclinación a ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, pero así es Dios. Ya llega un momento en que verdaderamente nadie lo puede corregir porque entra ese espíritu malo, porque es un espíritu malo, porque usted no nació con droga, no nació con alcohol, no nació en desorden. Dios lo creó limpio, lo creó sin malos pensamientos, lo creó algo que verdaderamente es incomprensible para el ser humano, pero Satanás vino a hurtar esa mentalidad, esa bendición que Dios le ha dado al ser humano. Campañita, escucho que desde los 14 años fuiste consumidor de marihuana, no de otra sustancia, entiendo, de cocaína, heroína, solución, o sea, no consumiste otro tipo de sustancias en tu adolescencia. Bueno, había también solución, había la mandra, la disipán, habían otras clases de drogas, pero a mí, yo decía, a mí me gusta la hierba, a mí me gusta la hierba, eso me había puesto Satanás en mi vida, en mi corazón. A mí me gusta la hierba y no fumaba otra droga, pero llegó un momento, porque él te presenta al principio lo sencillo, pero llegó un momento en que comenzó a hacerse realidad otra droga que se llama base de y bueno, y ahí en la base de cocaína, yo una vez me hice un maduro con queso, me hice un maduro con queso porque no, en ese tiempo no había hierba, estaba escasa la hierba. Yo tenía una zamuguita de este porte, de chiquita, y me comencé, había harta
harto polvo. Yo no fumaba el polvo, pero el diablo me decía, hazte maduro con queso, que eso no te hace daño. Hazte maduro con queso porque es marihuana con polvo. Y bueno, y comencé a fumar y se me terminó la hierba, pero había harto polvo y como no había hierba, el diablo me dice en la mente, porque el diablo le habla en la mente, escúcheme bien, le habla en la mente, fuma no pa, qué bueno, ya verás que te vas a sentir bonito. Y entonces yo como sabía hacer la pistola, cogí, me hice una pistola. Y yo me acuerdo que era carnaval, viernes, sábado y domingo estaba franco yo. Creo, Cabo, o Maribero era. Y me fumé pistola en los 3 días, no dormí 3 noches y se me metió ese espíritu malo de la base de cocaína. Y ahí mi vida fue peor, desordenadamente fue peor. Ya, a la miseria me fui porque la droga te lleva a la miseria. Y quisiera hacerle una pregunta también, porque hablando del consumo ya de forma constante, y de hecho el cuerpo como que necesitaba más y más, ¿los recursos de dónde los sacaba? Bueno, ¿Compraba? bueno, buena pregunta, porque verdaderamente el vicio lo hace olvidar del temor a mamá, del temor a papá, del temor a la policía, a los familiares. Y bueno, yo dejé de estudiar, pues al dejar de estudiar en ese barrio donde yo nací, pero Moncayo y Capitán Nájera, y en el lugar que yo paraba era en Piomotúfar y Capitán Nájera, habían ladrones, habían homosexuales, habían rameras, habían criminales, había de toda clase, porque ese era un barrio populoso, donde está la Manamí Guaranda, donde está las Cuatro Manzanas ahora actualmente, ya, y habían ladrones que eran escaperos, asaltantes, eran arranchadores, vitrineros, asesoristas, bueno, tenían todas las especialidades. Y bueno, y comencé yo a acompañarlos, me decían, vamos para que aprendas. Y yo me fui. Y primero, lo primero que hice es escapear y me hacían mi billetito para no decirle, hacerlo tan largo. ¿Qué es escapear? Escapear es meterme a un almacén con una funda, como yo tenía buena presencia, me metía al almacén con dos veteranos, porque ellos eran veteranos para mí, y ni me hacían abrir la funda y ellos cogían cualquier artefacto de valor, lo metía. Y al meterlo, ellos me hacían una seña y yo me salía y nadie me llamaba la atención. O sea que yo era un instrumentado del diablo. El diablo le había puesto a ellos como instrumento para hacer su fechoría. Y bueno, y así yo robaba y ya tenía para fumar, ya tenía para tomar, ya tenía para prostituirme, ya tenía dinero, no tenía necesidad de irle a robar a mi casa. Gracias a Dios que nunca robé en mi casa, sino que le robaba afuera y de ahí conseguía para hacer lo que el diablo había puesto. Digo el diablo porque es el diablo, porque uno no nace dañado, sino que el diablo lo corrompe. Y bueno, y me comencé a corromper más hasta que verdaderamente mi mamá ya no tenía otro camino como corregirme. Campañita, yo tengo entendido que tú fuiste miembro activo de las Fuerzas Armadas, de la Marina específicamente, y de la Infantería Marina, un grupo élite de la Armada. Siendo que tú eras un consumidor y hasta cierto punto también ya participabas en actos delincuenciales, ¿quién te inspiró para entrar a la Armada? ¿Quién fue tu motivador para que tú puedas ingresar a la noble institución donde entiendo que te costó mucho porque entrabas a una institución donde prima la disciplina, el honor, la lealtad? Bueno, la policía me comenzó ya a seguir, ya me comencé a ser conocido de la policía. Entonces, un día me cogieron preso porque caí varias veces preso, pero nunca me ficharon. Gracias a Dios nunca me ficharon. Y entonces me dijeron aquellos agentes policiales, me dicen, la próxima vez que caiga,
vas a ser fichado porque mi prima era hermosa y tenían enamorados coroneles, generales, y ellos me sacaban rápido y entonces yo abusaba de eso. ¿Cuántos años tenía Javier Campanilla? Ahí tenía como 17, 16, 17, 18, porque a los 19 me fui al ejército, al cuartel. Y ahí en el cuartel, pues yo fui ahí yéndome al cuartel para esconderme de la ley, de que ya me estaban oprimiendo. Entonces me fui al cuartel para esconderme y me gustó en el cuartel, allá robé, allá me castigaron, me dieron 100 bayonetazos con la Mauser y salí del cuartel, pero ya salí con otro pensamiento. ¿Qué pensamiento era el mío? Ser un policía. Pues yo dije, si me meto en la policía, me conoce cualquiera de los policías y me va a hacer problema. Mejor me voy a la Marina. Entonces, averiguando, hasta la infantería en Marina, que allá te coge. Y bueno, y yo como había estudiado tercer año nada más, tercer año y afanando, o sea, dando dinero a los profesores para que me pongan buena nota y yo pasara al segundo y pasara al tercero. Como antes era cuarto año para entrar a la Marina, por ahí hablé a un comandante acá le llama Sarmiento, a ese comandante le hablé y él, ni yo la Yuya, él estaba en el departamento 2 de ahí, de la primera zona naval, y ahí entré en la infantería. Yo digo, una vez que entre, va que me saca, yo ahí me quedo, y ¡pac! Me quedé. Pero la adicción continuaba. Continuaba la edición con más fuerza porque yo tenía una credencial y le decía a los policías, ¿qué te pasa? Le digo, no es que estás hablando con la ley. Yo le decía así a los policías. Y los policías, ya, perda, fuma el chaguaca, te esconde, pues esconde, tú te pones aquí a fumar en la esquina de tu barrio. Y entonces comencé yo a abusar más de mi perjuicio, de mi error. Comencé a abusar más y mi mamá me decía, Javier, cambia, te van a matar, verás que te van a matar, porque yo era como comandante del barrio, pues la gente ya Vizareto, no era Nizareto, y me decían, ya Nizareto, porque yo los defendía de las autoridades policiales. Y dentro de la institución, los superiores o compañeros sí sabían que tú tenías esta adicción, este vicio. Sí, ahí más que todo los compañeros de mi rango, ¿no? De la tripulación, conocía, me decían el ñocón. Yo Ese era tenía, tu sobrenombre. no, sobrenombre adentro de la institución. Me decía, ya, ñocón. Y bueno, es porque yo era un payaso dentro de la institución. Conversaba cosas ilícitas, desorden, palabras inmorales, y la gente le gustaba eso, le gustaba O eso. sea, tú eres como un líder ahí del relajo. Oh, llámalo ñocón para gozarnos, ya me llamaba. Entonces, los oficiales sabían que yo era corrompido. Había un comandante que me cogió con un paquete de droga allá en Esmeralda. Yo tenía antecedentes ya. Me perdonó ese comandante. Me puso 30 días de arresto Calabozo. en el reparto. Y aún así, cumplí los 30 días y seguía en la misma majadería, porque humanamente no se puede uno componer, no se puede uno arreglar su vida, no puede cambiar su vida porque no es humano. Después pedir que era Jesucristo el único que podía cambiarme. O sea, tú reconoces que realmente eras esclavo de la droga y que no podías dejarla porque eras dependiente de la droga. ¿Te costaba dejarlo? ¿Pensaste en algún momento en dejarla? ¿Cavilaba en tu mente, en tu corazón, no, ya no quiero más esto? ¿Cómo fue ese proceso hasta que tú realmente logres esa libertad en Cristo Jesús? Ve a mi pastor Muñoz, todos los días le decía a Dios, cámbiame, Señor, ya no quiero ser así, porque todos los días era la misma situación, droga y alcohol, dentro y fuera de la institución.
cumplía ya 4:30 de la tarde, que es la hora de la franquicia, nos íbamos franco. Lo primero que me iba es al barrio de La Tolerancia, porque ahí tenía también un lugar donde la gente esperaba al Marino, al Infante de Marina, allá en Esmeralda, ya, y ahí seguía la misma vida, pero al otro día que amanecía yo asumadado, ya cansado, ahí con debilidad, porque eso lo hace ser débil, aunque se pasa rapidito el síntoma del alcoholismo. Y yo miraba al cielo y le decía al Señor, no sé cómo le decía, si le decía Diosito, Padre, no sé, le decía, cámbiame, yo no quiero vivir así, quiero que tú me cambies, pero yo no me inclinaba a ninguna estampa, a nada, y miraba al cielo porque yo sabía en mi ignorancia que la bendición venía de arriba. ¿Y alguien ya te había predicado el evangelio? O sea, ¿había compañeros que te habían predicado para que tú consideres de cierta manera que la única fe verdadera era la fe en Jesucristo? Mi pastor, vea, no había en infantería marina, no había quien predique, todos hablaban de institución, de maldad, de iniquidad. Nadie decía que había una bendición de parte de Dios, que era Jesucristo. Nadie hablaba de eso. Nadie, no había quien. Yo tampoco sabía que habían hermanos allá a bordo. Yo tampoco sabía. Entonces, eso ya era el Espíritu de Dios que redarguya al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios que me estaba tratando a mí. Pero yo como no sabía, porque somos ciegos, somos sordos, somos mudos, no sabía que era el Espíritu de Dios, pero en el tiempo de Dios, Dios nos hace comprender, mi pastor. Campañeta, cuéntanos entonces ahora ese punto de quiebre, el momento en el cual tú le entregas tu vida a Jesucristo y experimentas esa libertad. ¿En qué condiciones tú estabas? Bueno, yo estaba en una condición desastrosa. ¿Sabe qué? ¿Por qué le digo desastrosa? Porque el sueldo no me alcanzaba. Yo tenía que irme a robar. Siendo militar, me iba a robar. Ya, y me iba a robar para tener, para la droga. Y bueno, hasta que un día yo me acuerdo que estaba drogado, bien drogado. Y a mí me gustaba drogarme con cerveza, porque en mi barrio eran ladrones, como se dice, de toda clase, ladrones buenos, ladrones malos, ladrones afrentosos, ladrones que no eran afrentosos. Entonces los que no eran afrentosos eran los que tenían el billete, y ellos me decían, mi sargento, vámonos que me gané un billete, y me iba con ellos. Y bueno, un día, drogándome, me olvido que tengo unos cuantos, bastante paquetes aquí en la camisa. Tengo los paquetes y supuestamente voy a buscar droga. Y en el camino me da ganas de orinar, y me coge un patrullero de policía. Y yo pensaba que no tenía nada, y me comienzan y me revisaron y me miran los paquetes. Me estaba pidiendo 3,000 sucres. Yo podía darle porque ahí estaban los cachineros, ahí estaban los vendedores, y ellos me podían dar los 3,000 sucres para que me afloje. Pero como era Dios en el asunto, yo me olvidé de aquello. Siquiera llévame. Me puse resabiado y me llevaron al cuartel modelo. Del cuartel modelo llaman a la infantería marina y me retiran de la infantería marina. Y lo primero que hicieron es meterme al calabozo. Ahí en el calabozo comencé yo como loco a gritar, ya puede, deme la baja, déjeme ya salir, que ya me van a dar la baja, déjeme la baja. Pero ¿por qué yo pedía salir rápidamente? Porque en la mente el maligno había puesto, tú sales de aquí, te coge unos 5, 4 de tu barrio, los mejores ladrones, y se van a asaltar bancos, porque antes los bancos eran de alivio. Llévame en tu brazo, eran los bancos. Se llevaba 100 millones, 200 millones de sucre, hartos millones, vas a tener harta plata, pero sin saber que Dios ya tenía preparado, porque mi amigo, mi amiga, usted no sabe que Dios está preparando su bendición para su vida, y nosotros no nos damos cuenta. Entonces yo me voy
me meten al calabozo. Y ahí en el calabozo vienen 2 marineros. Y uno con Biblia, el otro sin Biblia. Y vienen al mismo calabozo donde yo estoy, porque en ese calabozo habían algunos calabozos. Y yo le digo al sargento, mi sargento, no lo meta aquí, que estamos 4, vamos a estar apretados con 6 más, con 2 más. No, aquí lo voy a meter sin saber que Dios me mandaba esa Biblia. Y yo le digo, oye, marinero, tú eres hermanito. No, dice mi sargento, mi mamá es hermanita, pero me dio esta Biblia para que yo le pida a Dios, para que Dios me ayude al problema que yo tengo. Y bueno, yo dije, si Dios lo va a ayudar a este marinero, porque yo pensaba que era por grado, lo va a ayudar a este marinero, Dios me tiene que ayudar a mí porque yo soy sargento. Tú eras sargento ya. Sí, era sargento segundo. O sea, tenías unos 16 años, 17 años en Armada ya. Tenía 14 años. 14 años ya. Y entonces viene, comenzamos a hablar de la palabra de Dios hasta las 2 de la mañana. En nuestra ignorancia, el uno hacía preguntas, el otro también. Y cada cual se fue a dormir. Y ahí en la litera le digo, Señor, cambia mi vida. Yo no quiero ser así. No quiero perder mi hogar. No quiero no quiero que mi hija me vea que yo soy un drogadicto. Así me den la baja o así que me quede trabajando en infantería marina. Señor, si tú me cambias, le digo, yo te prometo que voy a predicar tu palabra. ¿Qué sabía yo de predicar la palabra? Y ponía todos los días, a todo volumen, la radio Tocatacé, a todo volumen, la alabanza, y ponía las predicaciones, y los otros compañeros que estaban en los demás calabozos decían, oye, campaña, marihuanero, apaga esta radio, que fastidia, hipócrita, fariseo, ya es salir de aquí y te vamos a ver fumando marihuana allá en la 18. ¿Y qué pasaba con el cuerpo? Es decir, porque la adicción, el cuerpo mismo pide nuevamente consumir. Mientras el campaña estaba en un calabozo y estaba ya comunicándose con Dios en esa acción divina del Señor para transformación, ¿qué pasaba con esa ansiedad? ¿Desapareció? ¿O qué pasó? El día que prendieron la radio, porque al día siguiente que yo le hablo a Dios que me cambie, prenden la radio para poner la salsa y la música rocolera. Y en vez de salir la salsa, la música rocolera, salió la palabra de Dios. Y yo le dije, deja ahí, que quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Qué vas a poner eso más caro? No pongas eso. Bueno, le digo, aquí pones eso, no escuchamos nada, ni salsa, ni música recolera, y apagamos esta radio. Entonces otro dijo, déjale nomás que escuche un ratito la palabra de Dios. Entonces cuando ellos dijeron eso, el predicador que estaba predicando me decía, sí, dice, tú amigo, que te van a botar de tu trabajo, que estás en ese calabozo, que vas a perder tu hogar. O sea, me dijo todo lo que me estaba pasando. Y yo digo, ¿quién le habrá dicho a este varón que a mí me está pasando? Pon la mano sobre la radio, repite esta oración, que Dios va a hacer un milagro en tu vida. Y yo puse disimuladamente, porque me daba vergüenza, porque el hombre le da vergüenza de aceptar a Dios, aceptar a la palabra, aceptar a Jesucristo. Puse disimuladamente y ese día hice la oración y comencé a llorar. Me fui al baño a bañarme, aleluya. Y de ahí me acuerdo que se me quedó limpiecita la cabeza. Cogí unas mujeres desnudas que estaban en el baño, las cogí y las rompí. Mis compañeros me dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Deja ahí que eso es nosotros. Nada, le digo, aquí nadie entiende esto. Y comenzó Dios a tratar conmigo. Prácticamente ahí es donde la palabra de Dios se cumple aquí. El que vive en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, mi pastor. O sea, tu experiencia fue una experiencia dramática, más radical, comparada, se podría decir, con la experiencia que tuvo el apóstol Pablo, que escribió, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entiendo que esa experiencia tú tuviste, que recibiste al Señor e inmediatamente Dios puso en tu corazón y en tu vida aborrecer lo malo. Eso fue en el año 1988, mes de marzo.
Ese día, no me acuerdo el día, pero me acuerdo el mes, fue en marzo. Y bueno, y ahí me dieron la baja, mi pastora me dieron la baja, pero yo no me dolió, ni me puse triste, ni me puse, ay, apenado, nada. Salí contento. Voy donde la hermana Ninfa, le digo, Ninfa, si aquí ya saliste mío, sí, ya salí. Le digo, pero me dieron la baja, pero no importa, le digo, porque Dios me va a dar un buen trabajo, no importa. Me entregué al Señor, le digo, y ella me miraba, decía, este hombre me está amagando para que no lo deje botado, porque ella ya me iba a dejar botado, pero la mamá le dijo, no lo vayas a dejar botado todavía, dale un tiempo más para ver si cambia o no cambia. Entonces me fui a una iglesia evangélica y comencé a caminar con el Señor, y a los 20 días, a los 20 días de un mes X, no me acuerdo de qué mes, ya, y yo ya estaba en 20 días de ayuno, porque el pastor había dicho que él se iba a meter a 40 días de ayuno y quería que lo acompañe, que lo apoye. Y yo levanté mi mano y a los 20 días me dio ganas de ir a hablar con el comandante Zapater. Y el comandante Zapater me había estado mandando a seguir si era verdad o era mentira de lo que me estaba a mí sucediendo. Y cuando yo voy allá, el comandante me ve y me dice, ¿qué quieres? Muérdalo. Dios le bendiga a mi comandante, y se rió. Cuéntame cómo tú cambiaste. Y le conversé todo cómo Dios me había cambiado. Pero a tú Dios te ha cambiado demasiado porque has vendido el televisor. Sí, mi comandante, vendí el televisor porque no tenía un mueble para comer, un juego de sala para comer. Yo no tenía nada. Le digo, mi comandante, ahora ya Dios me dio un mueble para comer. Le digo, ya, me dice, yo soy el que te puede salvar de trabajo. Dice, yo te di la baja, yo mismo, aló, sí, Romero, mira, aquí tengo un chareto que le di la baja, bota esos papeles, quémalo, rómpelo, no sé lo que tú hagas con eso, cuidado con darle la baja. Y dice, ya, mi comandante, ya tranquilo, me dice el comandante Zapater, tú te quedas porque ya está solucionado todo el problema. Gloria a Dios. Y pastor Javier, después de esto, enfrentarse al mundo con todo ese antecedente de que Javier Campaña no era nada bueno y con todos los apodos y siempre las personas inclinándole que ya te de ver, ya te de ver. ¿Cómo enfrenta ese nuevo mundo? Bueno, este, así es, mi pastora, se levantó el enemigo contra mí, porque ya estaba en la institución de donde nací, Infantería Marina, y fui con ese propósito de pase lo que pase, venga lo que venga, predicar el mensaje de Dios. ¿Y qué pasa de que se levantó un oficial, el otro oficial, y, y me veían como el malo de la película? Y yo me arrodillaba a Dios y le decía, Señor, ahora ya no hago lo malo, ahora hago lo bueno, pero el enemigo se ha levantado contra mí. Yo quiero que usted pelee por mí, Señor Jesucristo. Y bueno, una vez orando con la hermana Ninfa, ella, ella, Dios le ha dado esa bendición de dar palabra profética, y me dice, yo la veo que ya cambia el lenguaje en lengua extraña. Yo digo, un mensaje Dios me va a dar. Y dice, escúchame bien, Javier Campaña, me dice, así dice el Espíritu Santo, que no tengas miedo, que prediques como estás predicando, que Jehová va a pelear por ti. Yo digo, Jehová va a pelear por mí. Que irá a cortar una pierna, un brazo, porque así piensa el ser humano, porque el corazón del ser humano es malo y perverso, y piensa siempre en lo malo, como que si Dios es malo. Y entonces, me pasó el tiempo, me olvidé de lo que Dios me habló. Y un día, para Dios pelear, es sencilla las cosas. Y un día estaba en el entrepuente, en el dormitorio de los sargentos, y bueno, llega un sargento que se llama Calderón, y llega y me dice, hermano Campaña, una bendición, le digo, que un billete. No, me dice, no es un billete,
no es un billete, dice, un endemoniado ahí al frente, un endemoniado terrorífico que la gente le tiene miedo. Le hacían guardia y del Egipto nomás le hacían guardia, dice. Ahí está el cura, dice. Y el cura, usted sabe quién era el cura. El cura era del otro equipo. Del otro equipo era el cura. Ya se murió. Sí, ya se murió. O sea, hago un alto, que quisiéramos entender un poquito mejor el asunto. O sea, tú estabas ya experimentando el poder de Dios en tu vida y por supuesto confiando en esa promesa que te hizo a través de tu esposita, que habló proféticamente a tu vida. Y es cuando se presenta este evento del endemoniado. Para ti era la primera experiencia en cuanto a una persona que está poseída por un espíritu inmundo o ya habías tenido otras experiencias para que puedas continuar con tu relato, porque es muy interesante. Te comento que yo lo he escuchado muchas veces y la verdad que me impresiona mucho, porque no solamente nos estamos de cierta manera metiendo con poderes satánicos, sino también con poderes religiosos, que por supuesto los gobierna el diablo también, pero que en la institución es bien difícil, es bien complicado. Bueno, gracias a Dios, ya Dios me había hecho experimentar casos así de personas endemoniadas y Dios había hecho la obra, ¿no? Y ya yo estaba como si se confiado en Dios, que Dios por ahí me decían que Dios me había dado eso a mí, Se logra. ya, ese don. Entonces, fui con toda libertad porque yo sabía que Dios lo iba a libertar, porque era un muchacho que se subía en las paredes, era como todo el mundo le tenía miedo porque le hacían guardia con guardia y de lejos todavía, ya. Y entonces yo voy Era agresivo, era agresivo. agresivo y yo voy y lo encuentro ahí al sacerdote, al comandante, a los sargentos, a los oficiales, creo que no había, ya. Entonces encuentro a los marineros, encuentro una multitud de soldados y vengo y yo llego donde el endemoniado lo tenían sentado en una silla y el cura le hablaba y le hablaba y le decía, hijito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Porque hablaba así como afeminado, pues. Usted sabe que el diablo puede cambiar la voz, el cuerpo del hombre como mujer, pero no le cambia la voz, pues, no le cambia la voz, le queda todavía roncona. Y le decía, hijito, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué me va a pasar? Cura homosexual, le dice. Eso debe ser endemoniado. El endemoniado. Y yo me le acerco, me dice, no te le acerques, sargento, que te va a hacer daño. Yo le digo, ¿qué me va a hacer daño a mí? Le digo, que este muchacho va a quedar libre en el nombre de Jesucristo. Y yo me le acerco al demonio y se me comienza a transformar los ojos para atrás y a gruñir. Nada, le digo, a mí no me vengas a amagar, porque así le hablo yo al diablo, a mí no me vengas a amagar. Y le pongo la mano en la cabeza y voló y se estrelló contra la puerta de los casilleros, los fusiles se cayeron y la gente salió corriendo, todo el mundo, soldados y infantes de marina, salieron corriendo, huyendo de lo sobrenatural, porque esto es sobrenatural, huyeron y me quedo yo solo y yo lo seguía al endemoniado con el cura, estaba ahí mirando, temblando el cura con miedo, el comandante también, los que quedaron temblaban y me decían, coge los fusiles, nada, le digo, lo que es atado aquí en la tierra es atado en los cielos, déjalo nomás. Y ¡pam! Le pongo la mano y el diablo quedó libre ese muchacho. Y ahí me querían arrestar por haber, el cura le dijo al comandante que yo me había metido en un lugar donde no me competía y que necesitaba de un arresto. Y por ahí perdí una reunión de oficiales. Y el comandante Harring dice, yo no creo que Campaña haya cometido una infracción. La autoridad máxima es el sacerdote, el cura, pero no ha tenido la autoridad. Lo llamaron a Campaña porque lo llamaron a Campaña. Campaña lo que ha hecho es un bien a una persona que nadie la pudo ayudar.
La chanita peleó por ti. Peleó, Dios lo tocó a ese comandante para que pelee por mí. Y ahí se cumple la palabra que el Señor te dio a través de tu esposita. Sí. Gloria sea a Dios, qué bueno. Y ahí para adelante, mi pastor, mi pastora, predicaba aquí, allá, por acá, por donde decía, nadie me decía nada. Dice, ¿quién es este que tiene distraída a las personas de allá, a los soldados? Dice, era el hermano Campaña. Ah, el exorcista. Ya déjalo tranquilo, dice ahí. Es decir, que ya Campaña ya no era con ese, el marihuanero, no era el héroe. Y ahí comenzó a abrirse la puerta, Infantería Marina, 8, 9, 10, no sé cuánto. Y una pregunta, una anécdota. Creo yo que es posible, no sé, si de allí en el andar de su camino, claro, en la infantería marina, habría gente que le huía, habría gente que huía la mirada, ese contacto visual, porque de seguro sabían también quién los gobernaba. Sí. Y cuando ya el demonio reconoce a alguien del Espíritu de Dios, le corre, tal cual como los endemoniados de Gadareno, ¿no? El Señor Jesús pasó y aquellos endemoniados, solamente a qué has venido aquí. Y las personas de esa manera se manejan cuando están dominadas por un espíritu maligno. ¿Qué experiencia has tenido sobre aquel? Mi pastora, verá, quizás como era tierno todavía no me daba cuenta, pero en la guerra del 95 estuvimos en Puerto Bolívar. Y bueno, en Puerto Bolívar yo llegué y la gente me comenzó a criticar. ¿Qué viene a hacer, hermano Campaña, usted aquí? Si usted es un inservible, usted no sirve para nada. Y yo me lo quedaba, mire, ¿y tú para qué sirve? Le digo. Ah, yo no sirvo para nada, tú peor, pues le digo. Yo me quédate con mi falta, le digo, ¿y tú qué tienes? Pues le digo. Es que usted no puede matar. Ay, tú sí puedes matar, le digo. ¿Qué corona tienes para que digas que tú puedes matar? Entonces comencé a orar en ese cuartel, porque ese cuartel estaba desordenado. Ese campamento, estaban mirando pornografía en una aula de clase, porque estaban en un colegio. La comida mala y todo eso. Y no había franquicia, y la gente desordenada, todo eso. Entonces hubo un día, va un comandante pasando por la aula de donde venían pornografía, se amanecían, mi pastora. Hacían vigilia para el diablo mirando la pornografía. Yo a nadie le dije nada. Y vas a ser comandante y ve qué tal ese comandante. Bájeme ese televisor y ese VH. Ese es Campaña, el sapo, es Campaña, es el sapo. Él es el sapo. Te echamos la culpa, tío. A mí me echaron la culpa. Y yo no había dicho nada. Lo que pasa es que yo oigo decir Que donde estaba Campaña, donde caminaba Campaña, les arruinaba el la, resto del diablo. del poder del El Dios es bueno. Y entonces era que yo le dije a los evangélicos, tú pon una señal que es la toalla. Le digo que yo hoy a las 4 de la mañana, cuando yo llegué, 4 de la mañana lo voy a levantar. Y uno que se llama Vega, que es pastor, dice, ¿este qué se cree? Dice, comandante, que viene a dar orden a nosotros. Y pues yo era más activo, pues. Ya, y pusieron la toalla y fuimos como 8 a orar ahí a la cantina. Y come, clama, clama. Y eso es lo que Dios hizo, desenmascarar al diablo, lo que estaba maldiciendo, porque la pornografía es maldición, porque la droga es maldición, porque los placeres de la vida es maldición, el estar en el adulterio es maldición, el que está en la fornicación es maldición, todo es maldición, todo lo que es malo es maldición. Pero cuando usted se vuelve a Dios, entonces viene la bendición. Había llegado la bendición. A veces nosotros los hermanos estamos distraídos, estamos que no nos damos cuenta lo que está sucediendo. Parece que fuera algo humano, pero no es humano. Es la influencia diabólica, porque así trabaja el diablo. El diablo es invisible, Dios es invisible. Dios nos ve, el diablo también nos ve, la condición de vida que usted se encuentra, cómo está viviendo la vida de evangélica, de la palabra de Dios. Amén, campañita, campañita. Solo por curiosidad,
porque hay muchos de la audiencia que quizás se hagan esta pregunta, porque alguna vez lo escucharon, ¿verdad? En las actividades que hemos tenido juntos como organización, que a usted le dicen el Puma. El Puma. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Por qué, Campañita? ¿Usted hizo el curso de Puma? Bueno, en el año 82, vinieron dos israelitas a dar un curso de combate estratégico especial, porque curso especial Puma. Ya, y vinieron un año a dar esta instrucción. Y ahí, por la misericordia de Dios, la gente no quería ir porque tenían miedo, porque dice, si el curso de comando aquí es terrorífico, ¿cómo será el curso de Puma? Y nadie quería ir. Bueno, entre eso yo me fui a anotar porque a mí me gustaba el sufrimiento, me gustaba estar en el monte, me gustaba estar en los cursos comando, en paracaidismo, me gustaba y y me fui a hacer esa experiencia, ya que las otras personas tenían miedo y Dios puso en mi corazón que vaya. Gloria, o sea que era completo ya en toda tu... Ya, Dios es bueno. Gloria a Dios. Campañita, ¿qué mensaje tú dejarías para la audiencia y aquellos que están luchando todavía con un problema de drogas y que de cierta manera muchas veces se dan por vencidos porque quizás el poder del evangelio no ha sido en ellos efectivo? Vemos que en ti no fue así, que en ti hubo un cambio radical. Y sí me gustaría que tú dejes un mensaje a la audiencia para que ellos puedan tener también una vía, una esperanza en el Cristo que usted y yo creemos. Ya mi pastor, mi pastora, verá. Hay una historia de un ciego, Bartimeo creo que, y ese ciego decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente que estaba alrededor y los discípulos decían, cállate, cállate. Pero el ciego y Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, yo le decía a Dios, Señor, cámbiame. Y Dios no me cambiaba, no me cambiaba. Seguía igual. Pero en el tiempo de Dios, mi amigo, mi amiga, tú que estás en esa droga, yo sé que tú también quieres ser libre de la droga, porque la droga no te lleva a ningún lugar bueno. Yo sé que tú quieres ser libre, así como yo quería ser libre, pero supuestamente parecía que Dios no escucha. Dios escucha, Dios sabe tu necesidad, Dios sabe tu problema, que has perdido tu hogar, que has perdido tu familia, que estás ahí todo maltratado, no te bañas, apesta, porque así es el diablo, porque el diablo es hediondo, el diablo apesta a azufre, pero Dios está esperando que usted siga insistiendo. Como aquel ciego, siga insistiendo, Señor, cámbiame, Señor. Yo no quiero vivir esta vida. Y verá que un día, en el tiempo de Dios, porque todo es en el tiempo de Dios, porque Dios está mirando tu corazón, si es de los labios para afuera, porque a veces decimos de los labios para afuera, pero nuestro corazón está lejísimo. Pero si tu corazón, querido amigo, querida amiga, está cerca de Dios, está cerca, porque a Dios no lo podemos engañar. Él sabe que tu corazón está desesperado, que está angustiado, y Dios te va a cualquier momento a darte la contestación si tú sigues insistiendo. Cámbiame, quiero ser otra mujer, quiero ser otro hombre. Va Dios a través de su Santo Espíritu. Te va a hacer un milagro, así como hizo en mi vida, en mis hermanos pastores, aquí, en los hermanos que están aquí presentes. Va a ser un milagro porque Dios, el Dios que nosotros tenemos, es un Dios de milagros. Sigue insistiendo, sigue hablando con Dios, sigue molestándole a Dios, porque a Dios le gusta que nosotros lo molestemos, mi pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Hemos escuchado este impactante
testimonio de nuestro amado pastor Javier Campaña. Hay muchas historias que por contar, que si quisiéramos tener acá una vigilia de historias con nuestro amado pastor Javier, creo que nos amanecemos acá, pero tiempo también de finalizar el programa. Hemos escuchado el poder transformador de Dios en la vida de un hombre cuando éste decide entregarle su vida a Jesucristo. Así que quisiera pues decirle a todos a nuestra audiencia, aquellos que están tanto en el Facebook, en el YouTube, en el TikTok, que hay esperanza en Cristo, hay esperanza en Jesucristo, que dice su palabra en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, no te desanimes, mi hermano, mi amigo, si estás escuchando este testimonio impactante, no te desanimes, busca con un corazón sincero al Señor y el Señor pues cambiará tu vida. Amén. Quisiera también pedirle a mi esposa que se despida el programa. Damos gracias por este tiempo que nos ha acompañado y definitivamente la vida de nuestro pastor Javier Campaña nos inspira a creer y sobre todo a experimentar el poder genuino de Dios, que como lo dijo nuestro pastor Campaña, Él nos escucha. Nunca pienses que no escucha su oración y petición, pero quiere un corazón entregado. Definitivamente nos volveremos a ver en otro episodio y gracias por este tiempo. Eco del Evangelio, gracias, mi pastor Javier. Que Dios le bendiga a todos los hermanos y amigos que están escuchando y todos los hermanos que están aquí presentes. Gloria a Dios. Amén.